muy pequeño y quiero hablar de este tema porque casi nunca se predican en los servicios. Es verdad. Pero el diablo siempre busca desde tu niñez marcarte. Es cierto. Desde tu niñez él marcarte de alguna forma. Es cierto. Para que cuando tú estés grande, él no batallar tanto en dañarte o en buscar en ti algo que no te llene. Es cierto. Amén. Él siempre busca que desde niño a ti alguien te toque. Un tío, un hermano, incluso hasta los propios padres. Es verdad. Y siempre la homosexualidad, hermano, no es una orientación sexual, es una obra del diablo. Amén. Porque Dios, mira, tenemos un Dios perfecto y dice la palabra de Dios, y que alguien me diga que estoy equivocado, dice, varón y hembra los creó Dios. Amén. No hay tercer género. Así es. Pastor, pero es que yo estoy sintiendo atracción por otra mujer. Pastor, es que yo en mis pensamientos siento atracción por hombres. Pero pues no lo digo porque pues imagínense. Es terrible, hermanos. Terrible que el pueblo de Dios esté viviendo en esos pecados ocultos. Tienes que salir. Tienes que pedir ayuda. Amén. Porque si tú estás teniendo pensamientos homosexuales, necesitas ayuda. Así es. Necesitas ayuda. Si tú sientes atracción por las mujeres, necesitas ayuda espiritual. Si tú sientes atracción por los hombres, necesitas urgentemente ayuda espiritual. Lamentablemente a mí mi madre no me supo ministrar cuando yo le confesé a ella que yo sentía atracción por los hombres. Ella lo único que me dijo, ya me arruinaste la vida. Pero ella nunca se acercó y me dijo, mira amigo, esto es una cuestión espiritual, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios te haga libre. Mira, no supo. ¿Y qué dice la palabra? Que el pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Aleluya. ¿Me puedes poner, Paola, por favor, Romanos 1:18? Aleluya. Vamos a leer qué dice la palabra. Prepárese, joven, porque está tremendo. Estos temas casi no los predican. Es cierto. Y es lamentable. Y no nomás es el homosexualismo, es un sinnúmero de pecados ocultos que el pueblo era en silencio. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:18. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. El siguiente, por favor. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Amén. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imagen eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que se conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Dice que los hombres y las mujeres se extraviaron. Y esto el homosexualismo es un demonio. Así es. Yo aquí lo descubro que es un Así demonio. es, amén.
Es un demonio el homosexualismo. Es verdad. Y si usted está en homosexualismo, usted tiene que ser libre. Amén. Si usted está en lesbianismo, usted tiene que ser libre. Amén. Porque el homosexualismo es un demonio. Así es. Y el homosexualismo no viene solo. Viene acompañado de masturbación, viene acompañado de pornografía. Y si usted está practicando tales cosas, usted necesita ayuda urgente. Amén. Porque yo nací en una iglesia apostólica. Ahí fui yo que me convertí a Dios. Por 7 o 8 años fui miembro de esa iglesia. Y pues nunca hubo una instrucción. Nadie que yo le pregunté al pastor, ¿esto es malo? ¿Hacer esto es malo? Y me dijo, no, nomás pídele perdón a Dios. Como por 7 o 8 años, yo fui joven en la iglesia, estaba en el grupo de jóvenes, yo estuve en masturbación y pornografía. Atadísimo a ese espíritu. Porque son espíritus, hermano. Así es. Es algo terrible. Y el pueblo de Dios está con los pies con el lodo hasta las rodillas. Mira, nadie dice nada, todo es en secreto. Y es terrible vivir porque Dios es santo. Amén. Decía el pastor, nos dijo el otro pastor, Dios es santo. Amén. Dios quiere que tu vida sea santa, que te entregues a Dios, que busques a Dios, que ames a Dios, que te santifiques, que te guardes para Él, que te guardes para el varón que Dios tiene para ti, que te guardes, joven, para la mujer que Dios tiene para ti, porque Dios es perfecto. Así es. Y Él procreó un varón y una hembra. Amén. Para que se multiplicasen en la tierra. Amén. Y su pueblo se extendiera. Si no hubiera creado 2 hombres mejor, o 2 mujeres. Amén. Y desde muy chico el diablo marcó mi vida, abusaron de mí sexualmente, hermanos. Eso es algo terrible. Y muchas de las veces ocurre en la misma familia. Escuchaba una hermana decir por ahí, pastor, pero yo tengo bien cuidado a mis hijos, nunca les quito la vista de encima. Yo sé que ellos irán. Y los 3 bien abusados. Sus 3 hijos. Es algo terrible. Es algo terrible. Necesitamos a Dios, joven. Proverbios 28:13, Paola, por favor. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. Dice la palabra que si tú confiesas tu pecado y te apartas de él, alcanzas misericordia. Pero si tú no lo confiesas y lo mantienes oculto, no vas a prosperar espiritualmente nunca. Así es. Y es terrible, hermano, cómo el enemigo destroza vidas, destroza iglesias. Así es. Él no anda jugando al kinder de la maestra Lupita. Él viene a matar, viene a robar y viene a destruir. ¿Y por qué? Aleluya. Yo le hice al Señor, cuando yo ya vine al conocimiento de la verdad, ahorita voy a seguir comparte el testimonio, cuando yo ya me convertí a Cristo, que yo ya vine a sus caminos, yo entendí quién era Dios, y yo hablé con Él, y yo le dije, ¿por qué, Dios? ¿Por qué tú permitiste que yo pasara por ese camino? Porque yo no fui un varón como mis primos, que tuvieron un trabajo, que tuvieron una novia, que tuvieron un carro, que tuvieron una casita, que tuvieron sus hijos. ¿Por qué tú a mí me permitiste vivir por ese camino? Porque ahora yo entiendo que todo está en tus manos. ¿Por qué tú me permitiste a mí que yo pasara el camino de la homosexualidad? Si yo nunca te agradé viviendo en esa condición. Y el diablo me llevó a un nivel de homosexualismo terrible. Yo me vestía de mujer literalmente. Totalmente vivía en la prostitución. Vendía mi cuerpo. Y el diablo me empoderó, hermanos. Me empoderó, pesaba yo en ese tiempo 60 kilos. 60 kilos en mi peso corporal.
tenía mi cabello largo, todo, yo parecía una mujer literalmente. Amén. Aquí podemos pasar una imagen. Ahí estaba. En ese tiempo Dios ya me había rescatado del homosexualismo y iba a la iglesia y todo, pero no estaba convertido todavía. Y muchos me dicen, ¿por qué no tienes fotos cuando estabas todo vestido de mujer? Porque en ese tiempo no se usaban tanto los celulares como ahora. Ahora hasta los perritos traen celular. No, en ese tiempo no, apenas comenzaban a salir. Pero esas fotos sí las alcancé a tomar, fueron como en el 2013 o en el 2014, por ahí más o menos. Y fue algo terrible, hermanos, vivir en el homosexualismo, en la prostitución, en la drogadicción. Y todo eso va acompañado de un sinnúmero de demonios que llevan tu alma al tormento eterno. Es cierto. Y nosotros tenemos que entender quién es Dios. Dice la palabra de Dios que Él tiene planes de bien para ti. Y el diablo no. Dice que el diablo viene a matarte, a robarte, a destruirte. Y la palabra lo denomina como mentiroso desde el principio. Hace cuenta que el pastor ahorita se para y me dice, pastor, pero yo soy mujer. Ah, caray, pastor, ¿cómo que es mujer? Yo soy mujer. Y dime que no y te demando. Porque ahora hasta puedes demandar. Oh, sí. Estamos viviendo tiempos terribles. El otro día miré una noticia que una mujer se casó con un árbol. Dice la palabra en el libro de Romanos, la palabra que acabamos de leer, que Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice que están intestados de toda fornicación, avaricia, desobediencia. Amén, hermano. Y yo fui abusado sexualmente desde chiquito, hermano. Y eso me fue guiando a un camino de homosexualismo. Cuando yo ya tuve más edad, yo dije, esto es lo que debo de hacer, porque esto lo viví desde niño. Y era una cosa terrible, hermano. No lo debería de decir, pero lo voy a decir porque es algo terrible. Yo miraba cómo entre todos mis primos nos metíamos unos con otros. Una cosa terrible. Unos con otros entre primos. Y a lo mejor yo soy el único loco que viví eso. A lo mejor usted no lo vivió. Una cosa terrible. Una maldición generacional terrible. Y ahora yo y todos mis primos le servimos a Cristo. Aleluya. Amén, hermano. Aleluya. Y yo pasaba, hermanos, mi mamá se convirtió a Cristo cuando yo tenía 10 años. Ella se entregó a Cristo y mi hermana se fue con el viejito. Y pues ya no nos ayudó y era la que nos ayudaba, pues. Entonces mi mamá, pues, de una manera y otra. Y ahí en ese tiempo, ahorita el pastor nos deja vender paletas allá afuera. En ese tiempo, olvídate que el pastor te dejara vender algo afuera, nada. Nada. Y mi mamá tuvo que meterse a trabajar. Empezó a trabajar cuidando unos niños. Ganaba 500 pesos a la semana. Y con eso nos manteníamos. Con 500 pesos. Un hermano nos prestó una casa, un lado de la iglesia. Para eso me empecé a rodear de amistades que no me edificaban, que a lo contrario me decían, Braulio, si tú sientes esa orientación, tú dale. Nadie te mantiene. Si tú sientes que eso a ti te gusta, que eso a ti te llama, dale. Y yo recibiendo el consejo para allá y en la iglesia no recibimos el consejo. Cierto. Y así fue creciendo. Para los 16 años yo ya andaba en las calles prostituyéndome, vestido literalmente de mujer. ¿Pero qué creen? Mi mamá se convirtió a Cristo. Aleluya. Y esa sierva, miren quién está enfrente de ustedes, provocó su milagro. Esa sierva oró, esa sierva clamó, esa sierva se humilló y dijo, Señor, yo no acepto a Braulio así como él dice que es. No lo acepto, Señor. No lo acepto. Y me dice tu palabra, y yo reclamo tu palabra, que si yo te sirvo, seremos salvos yo y toda mi casa.
Fue tan terrible, hermano. Allá en Mexicali, en San Luis, se usan mucho las juntas de mejoras, donde venden cerveza y están todos los borrachos. Llegaba yo y aplaudían, así como ustedes aplaudieron. Y me miraban llegar y me aplaudían. Me disparaban cervezas, me disparaban droga, se peleaban por mí. Y el diablo, pues me hacía crecerme más y más. Era la sensación. Incluso las mujeres que eran prostitutas no me querían, ni se querían juntar conmigo. Buscaban cómo buscarme un pleito, para buscarme pleito, pues porque les ganaba. Y yo creía que eso era bien. Y eso es lo que hay en esta generación. Y yo le dije al Señor, ¿por qué tú me permitiste vivir esto, Señor? ¿Por qué? Y Dios me dijo, mira, Braulio, yo te saqué de lo vil y de lo menos preciado del mundo, porque amé tu miseria y te constituí rey y sacerdote. Pero ¿para qué, Señor? Para que tú, Braulio, en esta generación 2024 te puedas levantar en medio de tanto homosexualismo, en medio de tanto lesbianismo, en medio de tanta drogadicción, en medio de tanta prostitución. Tú seas mi vocero en la tierra para decir que yo tengo el poder y la autoridad para cambiar el corazón de los hombres que me abren su puerta. Ah, Señor, pero Yagualica está llena de lesbianas, está lleno de homosexuales. Para eso yo fui, ese fue mi llamado. ¿Para qué es tu llamado? ¿Para qué has venido a la tierra? ¿No viniste a ser montón? Dios te trajo con un propósito a esta tierra. Por eso Dios le habla a Jeremías y le dice, antes que te formaras en la matriz de tu madre, yo te conocí, te formé y te separé, te preparé con un propósito profético para que llevéis mi palabra a las naciones. Aleluya. Amén. Con ese propósito. Ahora la pregunta es, ¿usted estará caminando conforme al propósito de Dios? ¿Se estará cumpliendo el propósito de Dios en ti? O quizás sin darte cuenta, tus pies van presurosos hacia la muerte. Y estos temas, hermano, son bien tremendos porque nadie los predica. Oh, sí, es cierto. Y es el tema que más escondido está en la iglesia. Es cierto. Venga, es verdad. Y así fui creciendo, hermanos, hasta que llegué a un nivel donde el diablo ya me iba a matar. Iba a lograr su cometido. Y una vez estaba drogado en mi cuarto porque estuve casado con hombres. De hecho, tuve 2 o 3 parejas viviendo literalmente con ellos. Y un día estaba en mi habitación bien drogado. Fumaba cristal, fumaba marihuana, tabaco, todo lo que el diablo te puede ofrecer. Y tú puedes decir ahorita, pastor, pero yo no estoy pasando eso. Pero si tú estás en homosexualidad, vas camino para allá. Así es. Porque del diablo nada bueno puedes obtener. Así es. Todo lo contrario, la mentira, el engaño, el pleito, la contienda, la envidia, el celo. Y desde chiquito el enemigo entró en mí, hermanos. Y yo era muy peleonero. Me juntaba con amigas peleoneras. Y yo peleonero, pues hacíamos una bomba. Le pegábamos a los muchachos en la secundaria, en la prepa, y todos nos tenían miedo. Terrible. Y nosotros creíamos que éramos grandes, que todo lo podíamos porque nos tenían miedo. Y ahora sé que mi pleito no es así. Ahora recibo verdaderamente caratazos, pero yo también les doy en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Y estaba en mi habitación, bien drogado, hermanos. Y de repente se me vino como un gargajo. Pero en ese gargajo no fue como un gargajo normal, porque normalmente el ser humano se le viene y escupe. Ese gargajo yo lo tomé en mi mano y lo miré y era sangre. Era sangre literalmente. Y dije, ah, caray, eso no es normal, que una persona escupa sangre. Y así quedó. Pero en ese gargajo, hermanos, ese gargajo con sangre era la señal que Dios ya venía en mi restauración. Fueron poquitos años los que yo viví en el homosexualismo. Fueron como 6 o 7 años. Porque yo tuve una guerrera que estuvo orando por mí.
Si usted tiene a su mamá y a su papá que están orando por usted, ni aunque usted les diera un sueldo por semana, pagaría lo que ellos hacen. Es cierto. Santo su nombre. Santo. Amén. Y al pasar el tiempo, más adelante se me vino más, pero más sangre. Y ya cuando miré el chorro dije, caray, esto ya no está bien. Pesaba 60 kilos, hermano, y bajaba más. Mis ojeras negras, mis huesos de aquí salidos todos. Ya después empezó a correr la voz, porque a mí en ese tiempo me decían Miranda. Oye, que la Miranda ya tiene SIDA. Amén. Y así como continuaba ahí, hasta al punto de literalmente vomitar sangre totalmente. Y fui al doctor porque me asusté. Fui a un centro de salud y como yo de chiquito vendía tacos, las enfermeras me conocían desde chiquito y me decían, Braulio, dijo, te vamos a hacer escupen esos vasitos y te vamos a hacer un examen y cualquier cosa nosotros te avisamos. Y sí, me buscaron, fueron hasta mi casa, y normalmente un doctor no va a tu casa. Fueron a mi casa y me dijo la doctora, ¿sabes qué, Braulio? Quiero hablar contigo. Tú tienes una enfermedad peligrosa, que si no estás atendida y en la condición en la que tú estás de drogadicción, te doy 1 mes y medio para que te mueras. Y me diagnosticaron con tuberculosis 3, terminal ya cuando estás aventando todo por la boca. Y yo aún seguí drogándome. Y una vez tuve un pleito y me golpearon. A pesar de que estaba enfermo, me golpearon y me dejaron bien morado aquí. Y porque metí las manos y los brazos, me dejaron bien morado. Y una vez llegó mi mamá y mi hermana. Mi hermana, ya el viejito ya había muerto, le dejó su herencia y todo eso. Entonces llegaron ellas y me acuerdo que me llevaron 3 sopas de cuadrito y unos sucos, pues de lástima, yo creo, para que no se muera el pobre, haber dicho. Y yo ahí salí, pues todavía bien jodido, bien flaquito y todavía golpeado. Y mi hermana, mi mamá, ella sí quería ayudarme, pero mi mamá no tenía el privilegio que la tuya tiene, que tiene una casa, que tiene un carro, que tiene dinero, que tiene un refri, que no lo tenía, ella no tenía ni casa. Y mi mamá quería ella abrazarme con el poder de madre, pero ella no tenía las cualidades como la que tu mamá tiene. A lo mejor tu mamá te tiene un techo, te tiene una casa, te tiene tu refrigerador, te cumple tus caprichos, la mía no. Entonces ella quería, mi mamá estaba atormentada literalmente. Y mi hermana decía, porque discutían mi mamá y mi hermana, y mi hermana decía, yo no quiero traer a Braulio a mi casa. Yo no lo quiero traer a mi casa porque yo tengo a mis niñas chiquitas y él anda en esa vida y yo no pienso arriesgar a mis hijas que se les pegue una enfermedad o que les pase algo por traerlo a él aquí. Y dice mi hermana, me cuenta, dice, comíamos, yo traía unos taquitos de carne asada con mi mamá y yo la veía que ni a gusto se los comía, pensando en su hijo perdido. Y dice mi mamá que llegaba a la casa de mis tías y que le decían, oye, porque mi mamá se llama Evangelina, oye, Gela, que ya vieron al Balo buscando comida en los botes de la basura. Uy, mi mamá decía, yo sentía que me agarraban de las greñas y me azotaban contra el piso. Terrible, terrible. Y cómo el diablo iba cometiendo su objetivo, llevarse mi alma. Entonces, hermanos, mi hermana me vio ese día y me dijo, ¿sabes qué, hermano? Súbete al carro, me dijo, vámonos, abandona todo, vámonos. Y yo le dije, espérate, voy por mis pinturas y mis cosas. No, dijo, nada de lo que tienes vas a ocupar, vámonos. Pero súbete, dijo, si no te subes. Y yo sentí que el Espíritu Santo ahí me dijo, si no te subes, si no te vas con ellas, aquí vas a perder. Y me subí, hermanos, me subí al carro y yo estaba en el Valle Mexicali y me llevaron a San Luis Río Colorado. Y llegando ahí, mi hermana habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué, hermano? Te voy a poner una cama acá afuera de la casa. Te voy a poner tu cama, tu plato, tu vaso y tu cuchara acá afuera y tu toalla. Y me hizo un baño allá afuera, todo aparte, porque la enfermedad de tuberculosis es contagiosa, se pega. Y así fue, hermanos, pero yo todavía no quería nada de Dios, nada. Todavía ahí en las fotos, donde tengo el pelo larguito así, no quería nada de Dios. Y era una lucha con mi hermana,
Pero una cosa que yo tenía es que yo siempre he sido como, ¿cómo se podría decir? Porque hay drogadictos agresivos que tú les dices, te voy a ayudar, no. Y que hasta pleito te echan. Y yo siempre así como que sí hacía caso, pues. Y mi hermana me decía, vas a estar en mi casa, vas a respetar mi casa, se va a vestir como lo que es y va a respetar mi casa. Y yo, pues, sí. Y al tiempo, pues ya me empezó a salir barba, bigote y yo me sentía mal. Estaba bien engañado. Y yo me salía de bañar y como al tiempo me iba recuperando porque tomé tratamiento y todo. Y el diablo me decía, vas a volver y vas a triunfar. Vas a triunfar lo doble de lo que triunfaste. Y yo decía, sí, lo voy a lograr. Nomás que me recupere y me les voy a pelar. Y me invitaban a la iglesia y no quería ir, hermanos. Era una lucha espiritual tremenda. Y yo te voy a decir una cosa. A lo mejor yo llegué a estar en mi habitación, literalmente, y mi mamá de rodillas, porque dormíamos en un cuarto los dos, ella en su cama y yo en la mía, ella de rodillas orando y yo acá mirando pornografía. Así. La pornografía, hermanos, es algo terrible. La pornografía alimenta al demonio, alimenta un deseo sexual desenfrenado. Una cosa terrible. Si usted como joven, porque el diablo se aprovecha de la juventud para llevarlos a la pornografía, al deseo sexual, a los deseos desordenados, usted necesita ayuda. Si usted está pasando por eso, usted necesita ayuda. La necesita. Porque yo estuve muchos años esclavizado a la pornografía. Muchos. Y yo quería no hacerlo. Yo buscaba a Dios y no podía. Volvía a caer a lo mismo. Pero Dios tenía un plan. Amén. Y así fue pasando el tiempo, hermanos, y me invitaban a la iglesia, no quería ir, y era una lucha constante con mi hermana, porque ella me decía, Braulio, córtate el pelo, vieras qué mal te ves. Y yo le decía, así como no ves la cara de Dios, nunca vas a ver que yo me corte el pelo. Así le dije. Y fue todo un reto para el Espíritu Santo. Fue todo un reto porque mi hermana me lo dijo muchas veces, Braulio, córtate el pelo, te ves bien mal, vieras qué mal te ves. Y yo le decía, así como no puedes ver la cara de Dios, nunca vas a ver que yo me corte el pelo. El demonio le hablaba. Y fue todo un reto para el Espíritu Santo. Y un día así, vino el Espíritu Santo y le dije, ¿sabes qué, hermana? Llévame a cortarme el pelo, pero llévame ahorita, le dije. Si no me llevas ahorita, y me lo llevaron rápido. Y me lo cortaron. Cuando me corté el pelo, no me aceptaba. Estaba tan engañado, el diablo me tenía tan engañado que yo decía entre mí, parezco una marimacha. Me miraba yo muy terco, que era mujer, terco. El demonio me decía, tú eres mujer y ahora pareces una lesbiana con el pelo cortado. No me aceptaba, no tenía identidad, no sabía quién era, no tenía Dios, no tenía un encuentro con Dios, no había espíritu, no había palabra, no había nada. Estaba muerto literal, pero Dios tenía un propósito. Y pasó el tiempo. Luego comencé a trabajar en una funeraria, y en esa funeraria íbamos a las iglesias y le pedían permiso al pastor para hablar con la congregación, para ver si la congregación quería adquirir un servicio funerario y irlo pagando poco a poco, para el día que muriera un miembro de la iglesia que no tuviera economía, el pastor tuviera cómo apoyar a esa persona ya con un servicio que él lo pudiera ir pagando poco a poco. Y ese era nuestro trabajo. Además, si el pastor nos daba permiso a la empresa de entrar, se le regalaba un servicio al pastor. Por si un miembro fallecía, el pastor rápido tener algo así. Y eso hacíamos, a eso nos dedicábamos. Y yo me empecé a rodear en ese trabajo de amistades cristianas, y me predicaban y era un pleito. Y en una de esas, en un servicio que fuimos a una iglesia pentecostés, entramos al lugar y el pastor empezó, ese joven que está ahí, Dios tiene un ven, me dijo. Y yo dije entre mí, ay, dije, qué vergüenza.
Ya van a empezar los hermanos, dije, son re enfadosos. Y ahí voy, porque ya me había mencionado enfrente de todos, tuve que pasar. Y el pastor Alonso se llama y me dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dije, me llamo Braulio. Mira, Braulio, me dijo, el Espíritu Santo me dice que tiene un propósito para tu vida, que Dios te va a levantar con poder, que Dios te va a usar, que Dios tiene cosas grandes para ti. Y yo solo lo miraba, y en uno la miré a los ojos y yo le dije, pastor, ¿usted cómo quiere que yo cambie algo que no puedo cambiar? Le dije yo al pastor, sí entiendo todo lo que usted me está diciendo, pero yo no tengo decisión sobre lo que siento. Yo no puedo decir, ok, soy hombre ya. No, el homosexualismo es algo arraigado adentro del ser de la persona. Es un demonio tan poderoso, el Señor lo reprenda, que está arraigado en las entrañas del ser humano, que ni aunque te agarren ahorita garrotazos entre todos se te quita. Pero hay uno que sí lo quita. ¡Aleluya! Se llama Jesucristo, el poderoso, el Rey de Reyes. Y yo le dije al pastor, sí entiendo lo que me dice, pero ¿cómo quiere que yo cambie algo que no está en mis manos decidirlo? Y comenzó una lucha espiritual ahí. Pero en una de esas yo dije una palabra mágica que el Espíritu Santo tomó y hizo algo. Yo le dije al pastor, sí quiero, pero no puedo. Sí quiero, pero no puedo. Ahí el Espíritu Santo, el espíritu que había en mí se salió en ese momento. Se comenzó a manifestar y yo me le fui a los golpes al pastor. El demonio. Y el pastor comenzó a declarar la palabra, dijo, en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué pasó? Se salió el espíritu que yo tenía en ese momento y entró el Espíritu Santo. Y comencé a hablar en lenguas en ese momento y comencé a experimentar la presencia de Dios, quien descendía sobre mí y comenzaba a lavarme, a purificarme, a restaurarme, a sanarme, a limpiarme, hermanos. Comencé a hablar en lenguas, comencé a danzar en el altar. Yo lloraba desenfrenadamente y no entendía lo que estaba pasando. Pero era que la gracia de Dios había venido sobre mí. Y ¿sabes qué, joven? Yo te voy a decir algo en esta tarde. Tienes frente a tus ojos el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la pasión de Dios por su pueblo. Porque yo en mis fuerzas y en el homosexualismo en el que yo vivía, yo ya hubiera perecido. Ya hubiera tenido yo ahorita más de 10 años de muerte. Pero eso era lo que yo vivía. ¿Y qué le importaba a la gente? ¿Qué le importaba a los hermanos? Si era lo que yo sentía. Pero yo estaba mal. Porque ahora yo entiendo que tengo un creador perfecto, que tiene planes de bien para mí, que tiene planes de salvación, de vida eterna, que me quiere bendecir, que me quiere preparar para usarme. Joven, Dios te quiere bendecir. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios quiere levantarte con poder. Jovencita, no te dejes engañar, porque si tú no abres tus ojos espirituales, el diablo va a venir y te va a hacer pedazos. Yo conozco una jovencita que fue criada en el Evangelio. No voy a decir el nombre, pero muchos de los que están aquí sí saben quién es. Y esa jovencita, lamentablemente por parte de su madre o su padre, no sé, no tuvieron el conocimiento adecuado, no sé, pero ella se fue con un muchacho que no era cristiano. Y es horrible la vida que esa joven vive ahora, horrible, una cosa terrible. Menosprecios, gritos. Su esposo la llama, ven para acá, rápido. Y ella es una sierva de Dios. Él no quiere nada de Dios. Él se avergüenza de Dios. A ella le han preguntado, ¿y él no va a la iglesia? No, yo no.
No te unas a yugo desigual, joven. Pele bien los ojos, ábralos. Jovencitos, cuidado las amistades con las que se junta. Sea prudente, júntese con gente de Dios. Ame a Dios. Amén. Busque a Dios. Sí. Y fui bautizado, hermanos. Fui bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados. Acepté a Cristo en mi corazón. Y la restauración que Dios ha hecho en mí ha sido lenta, pero Dios me ha ido liberando poco a poco. Dios puso una mujer en mi camino que ha sido de grande bendición para mi vida espiritual. Esa mujer nació aquí en esta iglesia. Y, aleluya, es una guerrera, la verdad. Una guerrera que me ha ayudado muchísimo en mi vida espiritual. Muchísimo. Ella tenía 3 hijos, que ahora son mis hijos, que Dios los ha puesto en mis manos. No ha sido fácil. No ha sido fácil, hermanos, pero Dios ha sido bueno. No quería yo llorar, pero es inevitable no poder sentir la presencia de Dios. Dios puso una mujer en mi camino virtuosa, que tuvo sus errores, que tuvo sus caídas, pero Dios la preparó y la capacitó para ese tiempo. Y ella ahora me dice, yo cuando estaba soltera le decía al Señor, hame aquí, Señor, envíame a mí a hacer tu voluntad. Y dice, ay caray, ¿para qué dije? Es mi esposa ella, y los 3 muchachitos que trae ella, pues ahora son mis hijos. Yo tengo la responsabilidad de ellos. Tengo la responsabilidad de ellos, y ahora tengo un nieto también. Tengo un nieto y un yerno. Mi hija se casó también. Y tengo un nietito que le pusieron Braulio. Gracias a Dios. Y Dios nos ha bendecido grandemente, hermanos. No ha sido fácil nuestro caminar. Hemos tenido luchas, pruebas, dificultades. Pero yo entiendo que todo es parte de una capacitación, hermano. Dios me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Porque dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Me puedes poner 1 Corintios 1:27, por favor? Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogidos, lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo vil, hermano, lo menos preciado del mundo, para levantarlos, para restaurarlos y para avergonzar a los sabios. Lo vil y lo menos preciado del mundo. Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra de Dios: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo de Dios. Aleluya. ¿Me puede poner Génesis 1:27? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27: y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Pero ¿dónde quedó la comunidad LGBT? ¿Esa no la creó? No, esa no la creó. Dice la palabra de Dios que la escritura está inspirada por Dios. No hay un tercer sexo. Amén.
En la homosexualidad jamás vas a encontrar paz. Nunca vas a ser feliz. No, es verdad. Porque la única felicidad se llama Jesucristo. Amén. Él es el poderoso, el yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El que tiene misericordia de ti y de mí. Amén. Por eso tenemos que buscar de Dios, jóvenes. Levántense con poder, busquen a Dios. Apasionense por Dios, amen a Dios. Las cosas materiales van y vienen, se van, perecen, como decía el pastor, como la flor del campo se marchita. Es cierto. Si tú no estás apasionado por Dios, pídele a Dios. Amén. Pídele al Espíritu Santo que te guíe a toda justicia, a toda verdad. Dios me trajo a mí, a mi familia a Yagualica con un propósito. Amén. Gloria a Dios. Y ahora me critican porque me la paso en la cantina. Hermano Braulio, ¿pero qué hace en la cantina? Pues predicándole a las prostitutas y a los homosexuales. Aleluya. Como vendemos donas, vendemos empanadas, paletas, entro, pero no pierdo la oportunidad para decir, mija, Cristo te ama. Dios puede cambiar tu vida. Amén. Y me dice la muchacha, ¿a poco Dios me va a amar a mí? ¿Tú crees que yo no valgo nada? ¿Tú crees que Dios me puede amar a mí? Mijo, ¿tú crees que yo valga como mujer? El diablo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del santo evangelio de Cristo. Ha cegado el entendimiento. ¿Oyeron esa palabra? Dice la palabra de Dios que Satanás ha cegado el entendimiento de los hombres y las mujeres para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Pero saben también que dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre ha venido para deshacer toda obra maligna en el nombre de Jesús, para darnos libertad y salvación. Dios pagó un precio muy caro por ti, por mí en la cruz del Calvario, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para que ahora tú y yo podemos tener entrada al trono de la gracia, para encontrar el oportuno socorro de Cristo. Amén, hermano. Amén. Dios quiere levantar una generación de jóvenes apasionados por Dios. Amén. Pastor, pero estoy más apasionado por mi escuela que por Dios. Cuando te mueras, lo siento, tus títulos profesionales no te van a dar acceso al trono de la gracia. Así es. Así es. Señor, pero es que me la paso más en el celular que leyendo la palabra. Puedo pasar 5, 7 horas mirando videos. Y si se me acaba la carga, corro a cargarlo. Necesitamos que apasionarnos por Dios. Dios es todo. Yo tengo a mis primos allá en San Luis, en el Valle de Mexicali, perdón. El que vendía droga, ahora es el predicador. La prostituta, ahora es la adoradora. El borracho, ahora es el danzador, el adorador. Aleluya. Y todos mis primos se están comenzando a levantar. Yo los miraba ayer en una transmisión en vivo y andaban danzando y alabando a Dios. Yo me sentía gozoso. No esperes, joven, a que Dios trate contigo de una manera donde te arranque la patilla de aquí para arriba. Yo tenía una prima bien borracha, tengo todavía, bien borracha, pero borrachísima. Y así, pero ella tenía la promesa, pues. Usted tiene la promesa también de que un día usted le va a servir a Cristo, porque sus padres han aceptado a Cristo, y la promesa que Dios le ha hecho a sus padres los alcanza a ustedes también, por la gracia de Dios. Y esa prima andaba, pero bien suelta, hasta que un día andaban en un racer, bien recio, con otra muchachita de ahí del Valle de Mexicali, bien pedas, todas. Y hasta que el racer se maromeó y el racer cayó arriba de su mano de ella. Y casi le arrancaba la mano. Y la tuvieron que trasladar desde el Valle de Mexicali hasta el seguro en Mexicali. Pero imagínense, es como una hora de camino y con la mano a la mitad. El dolor. Pero ¿saben qué? Ahora es una sierva de Cristo. Aleluya. Ocupaba que el Señor le quebrara la patita
¿Cuántos de aquí están preparados para que les quebren la patita? Porque Dios te va a venir, te va a traer a su camino para que le sirvas con patita o sin patita. Dice la palabra de Dios que si tu ojo te es ocasión de pecado, ¿qué dice? Sácalo. Si tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo. Si esa amistad que tienes te está llevando a desobedecer a Dios, ¿qué dice? Pastor, pero ore por mí para que Dios me aleje a ese muchacho que me gusta. No, aléjelo usted. Usted lo puso. Pastor, pero es que están más guapas las filisteas que las de la iglesia. Las de la iglesia también feas. ¿Qué le pasó a Sansón? Tenemos la escritura, hermanos. Sansón pereció. El poder de Dios se fue de su mano por desobedecer. Para eso tenemos la escritura, para guiarnos. Levántate, joven, resplandece. En el mundo nada bueno vas a encontrar. Pura verdad. Conocí también una jovencita que Dios la usaba, hermanos, de una manera que si el pueblo de Dios no está preparado para contar esto, no van a creer. Pero en esa iglesia había una intercesión tan poderosa que el Espíritu Santo se movía de una manera sobrenatural. Dice en la palabra de Dios en el libro de Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Y esa jovencita, yo la vi con mis ojos, como el Espíritu Santo entraba en ella, y la jovencita subía escalones con sus ojos cerrados y bajaba escalones, y ella iba con los hermanos y los tocaba y ¡pum! Caían. Una cosa tremendísima. Una vez yo fui, está aquí cerquitas, está en Cocula, Jalisco, como a 2 o 3 horas de aquí. Una iglesia totalmente prendida. Y toda esa iglesia eran como 80 miembros. Todos eran adoradores de la muerte, todos. Y todos se convirtieron a Cristo. ¡Aleluya! Y yo llegué a ver cómo la jovencita agarraba a los jóvenes y los ponía en una rueda, agarraba a las mujeres y las ponía en una rueda, agarraba a los varones y hacían 3 ruedas. Y en una de esas que estaba yo mirando, y como uno no está acostumbrado a ver esas cosas, pues, caray, ¿qué está pasando aquí? Porque aquí estamos acostumbrados a dormirnos en el culto. Y la jovencita fue y me tomó de la mano y me llevó al centro del círculo. Ah, caray, dije yo, ¿y aquí qué va a pasar? Y me decía que orara, me hacía señas. Y yo, ay Señor, ¿qué hago? Y Padre, y apenas iba a poner las manos sobre uno cuando caen todos a la misma vez. Ah, caray, dije yo, si no ayuné tanto. Pero es que no somos nosotros, hermano, es Dios. Cuando el pueblo se mete en oración, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder y liberación. Cuando se encuentra el Espíritu de Dios en una iglesia de rodillas, lo sobrenatural de Dios se comienza a activar a tu favor. Y comienza a haber transformaciones en tu casa, transformación en tu familia, por la gracia y el poder de Dios. Pero a veces nos hablan de un Dios. Ay, el Dios vamos a la iglesia, te invito a la iglesia, pero no es el Dios de la iglesia. Dice la palabra de Dios que Cristo vino a la tierra, y fue crucificado por tus pecados y los míos. Y dice la palabra de Dios que Él murió, pero también dice que resucitó. Amén. Y ahora lo tenemos como una divinidad espiritual que está viva, que está latente, que está en este lugar. ¡Aleluya! ¿No crees que es el Dios de la iglesia de allá? ¿Cómo se llama? La iglesia del mercado. Es un Dios vivo. Amén. Es una divinidad espiritual Santo su nombre. que está viva, latente, poderosa. El hermano testificó cómo se le hizo palpable, él aún estando en su inconsciencia. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios, y los que le adoran en espíritu es necesario que adoren. Amén. Usted tiene que adorar a Dios.
Pero ahora venimos al culto a hacer la oración de la chiva. Señor, ayúdame, Señor, guárdame, Señor, protégeme y bendíceme. Ya no hay ese quebrantamiento, no hay esa entrega, no hay esa pasión. Como el pueblo, ¿verdad? Que lo testifiqué la otra vez, pastor. El pueblo primitivo que dice que pasaban y lloraban y se quebrantaban y derramaban su alma delante de la presencia de Dios. La escritura lo dice. Ana oró y provocó su milagro. Pero estamos viendo una generación que no busca a Dios, una generación que no ama a Dios, una generación apática, una generación terrible, una generación donde no hay espíritu, no hay palabra, no hay nada. Hay sequía, hay sequía espiritual, hay soledad, hay tristeza. Por eso los jóvenes ahora mejor se quieren matar. Pastor, pero tengo pensamientos suicidios, me quiero quitar la vida porque estoy fea, porque estoy feo, porque no me acepto tal como soy. Cuando tú no tienes identidad, no te aceptas tal como eres, te encuentras defectos. Hay jóvenes aquí que no tienen identidad, jóvenes que no saben quién son, jóvenes que Dios los creó hermosos y ahí se andan tapando las orejas para que no, porque se ven feos. Dios te creó hermoso y precioso, tal como tú eres. Dios te eligió así. Presuma su rostro, aunque esté morenito, aunque esté morenita. Muestre su rostro tal como es. Que se muestre la santidad de Dios en su rostro. Que se vea el amor, la gracia de Dios en usted. Busque a Dios. Si usted necesita perdonar a los que te hicieron daño, perdónalos, porque la falta de perdón es algo terrible. Tiene que perdonar a los que te hicieron daño. Yo sé que pudiera decir en esta hora, levante la mano quien sufrió abuso sexual, pero yo sé que muchos no serían sinceros, pero usted en su corazón sí lo sabe. Si usted pasó abuso sexual, tiene que perdonar. Si alguien tocó tu cuerpo, perdónalo, porque lo hizo en ignorancia también. Tienes que perdonar a los que abusaron de ti. Tienes que perdonar si tu padre o tu madre te marcó con una palabra que dañó tu corazón. Tenemos que aprender a perdonar. Ponte de pie en esta tarde. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Pasen, si los de la alabanza están aquí, que pasen, por favor. Cierre sus ojos y ahí donde está, diga al Espíritu Santo, ayúdame. Si usted tiene un amigo que es homosexual, que es lesbiana, pida por él. Pida por él, porque el homosexualismo es algo terrible, hermanos. Que solamente la gracia de Dios puede hacer algo poderoso. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de ti. Reconocemos nuestra condición, Señor, como seres humanos, Padre. Necesitamos la gracia y el poder y la manifestación del Espíritu Santo para impactar el estado de Jalisco, Señor. Necesitamos tu gracia, Señor. Así como aquellos jóvenes hebreos que no se dieron a arrodillarse frente a la estatua del rey Nabucodonosor. Así como aquellos jóvenes fueron valientes y esforzados y no se inclinaron ante dioses ajenos delante de tu presencia, Señor. Fortalece a esta generación, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, sana, libera. Muévete en este lugar. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Padre.
corazones, Señor. Rabababa y Samay. Rabababa. Rompe toda cadena, Señor. Toda tristeza, toda depresión, todo pensamiento, Señor. Oh Espíritu Santo. Oh, muévete, Espíritu Santo. La gloria es tuya, Señor. El ministerio es tuyo. Las almas son tuyas, Padre. Muévete, Espíritu Santo. Rabababa y Samay, rabababa. Sotuaná, rabá y Samay. Rócata se va ahora. Toda depresión se va ahora. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla. Muévete, Espíritu Santo. Oh, rabababa y Satuacay. En el nombre de Jesús.